Bueno, gloria a Dios. Un privilegio estar por acá, ¿verdad? Nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Ok. Tenemos casa llena hoy. Estamos contentos, estamos felices. Felices de ver a nuestra hermanita que hace ratito que no la veíamos. Es una bendición cuando todos los de la casita estamos juntos, ¿verdad? Ya están surgiendo muchas preguntas en el internet. El próximo miércoles, dadas las circunstancias de la voz, vamos a traer un tema que va a ser una respuesta de una pregunta de un hermano que las intenciones por las cuales está haciendo las preguntas no las sé, pero sí sé las intenciones mías por contestarle. Amén. Que es para la edificación del cuerpo de Cristo, sí, ¿verdad? En esta noche vamos a traer un tema que va a ser un repaso para muchos de nosotros y va a ser cortito por mis circunstancias. El tema se va a llamar el sacrificio perfecto. Entre paréntesis, un solo sacrificio. Siempre quise ser ventrílogo, eso voy a tener que hablar con el estómago ahora, porque la garganta no me está ayudando mucho. El sacrificio perfecto, un solo sacrificio. Y entendemos que el ser humano necesitaba recibir un sacrificio por una razón, y era por el pecado. Todo ser humano nació en pecado, ¿verdad? David dijo, en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que todo ser humano sobre la faz de la tierra, después de Adán, fue afectado por este pecado. Es más, en esta noche yo estoy enfermo por el pecado. Porque si no fuese porque el pecado entró al mundo, mi cuerpo no se hubiese enfermado, mi cuerpo estuviese perfecto, como fue el cuerpo de Adán y de Eva cuando fueron formados por el Señor. Pero el pecado trae consecuencias, y la condición del hombre era pecaminosa, o es pecaminosa. No es un asunto de conducta, aunque la conducta refleja el estado del hombre. No es un asunto de conducta, aunque la conducta muchas veces refleja este estado de pecado del ser humano. Una persona puede ser piadosa sin Cristo. Hay personas que son buena gente, ¿sí o no? Personas que luchan en la vida, que son prósperas, que son positivas. Hay una diferencia muy grande en eso. Hay personas que son muy positivos y se comen el mundo literalmente y triunfan en todo lo que hacen. Pero si tú le preguntas dónde está su fe puesta, si está en Cristo Jesús o no, te dicen que tú eres loco y eres un religioso. Entonces te das cuenta que una mente positiva no es lo mismo que una mente renovada. Una mente renovada te dice, mi salvación está en Cristo Jesús. Soy salvo para siempre, soy justificado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En ese momento tú te das cuenta que no es solamente un asunto de ser positivo, sino es un asunto de tener un espíritu, una mente renovada por el Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un solo hombre. Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pecaron? Por la desobediencia de uno. Yo te pregunto, ¿tú y yo estábamos ahí cuando Adán desobedeció? Cuando él desobedeció a Dios por
que su mujer le ofreció el fruto para comer. No estábamos ahí, pero sin embargo fuimos afectados por el pecado. Nuestra naturaleza es meramente pecaminosa. Y aquí dice que la muerte entró por ese pecado. Pudiéramos decir dos muertes, ¿verdad? La muerte espiritual y la muerte física. Es esa la razón por la cual el ser humano muere. No hay otra razón por la cual nuestros cuerpos se enferman, se deterioran, ¿verdad? Sufrimos dolencias, etcétera. Entonces lo que Dios tenía que resolver era el efecto del pecado en nuestras vidas. Y lo iba a hacer a través de un sacrificio perfecto. Ahora, sacrificios muchos han existido, ¿verdad? En la historia del ser humano, a través de nuestras propias conciencias y a través de los sacrificios de la ley. Las conciencias a través del pueblo gentil. El pueblo gentil no tenía ley, pero sin embargo por su propia ley en sus corazones trataron de crear maneras de hacer un sacrificio hacia Dios, de cómo llegar a ese ser supremo. Y el judío, ¿a través de qué? De la ley de Moisés, a través de rituales, a través de ceremonias, a través de sacrificios. Pero ninguno de nosotros calificamos para ofrecer un sacrificio perfecto. Nadie. Porque entonces no hubiera venido ¿quién? Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Una de las preguntas que esta persona está haciendo en Facebook es que ¿por qué el gentil es juzgado por la ley? Si el gentil nunca tuvo ley. Pero independientemente de eso, si había pecado ya en el mundo. Gentil o no gentil, estás bajo pecado. Dice, pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que era Cristo Jesús. Dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál fue la diferencia? Que el don fue perfecto. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién es? Él ofreció un sacrificio perfecto para el ser humano. Por eso es que el apóstol Pablo dice que en esperanza somos salvos. Porque cuando nosotros conocemos lo que Él hizo, podemos estar seguros en Él. Mira, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? De un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es lo que pasa a los que reciben esta abundancia de gracia y este don de la justicia? ¿Tienes qué cosa? Vida eterna. ¿Cuál es el don de la justicia? La fe. Cuando tú recibes la fe en tu corazón, dada por Dios, tú eres justo, tú eres perfecto, tú has sido justificado del pecado. Dice el versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, mira cómo Dios hace justicia con nosotros. Como nosotros no estuvimos allá en el Edén y no tuvimos nada que ver con nuestra condición pecaminosa,
Ahora Cristo viene y nosotros, nadie tiene nada que ver con nuestra condición de justificados, porque nosotros no estuvimos en la cruz pagando un precio por Cristo, como Cristo lo hizo. Adán pecó, nosotros no estuvimos ahí, pero fuimos condenados. Cristo ofreció un sacrificio perfecto y nosotros somos hechos justos por la fe en Él. Amén, sí, Señor. Gracias. 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, no hay otra manera, es esa, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, justificados. ¿Quién necesita estar justificado? El culpable. Uno que no sea culpable no necesita estar justificado, porque si eres perfecto, ¿para qué te van a justificar? Pero a pesar de todo lo que nosotros hicimos, Dios nos dice, mira, te voy a justificar por la fe en Cristo Jesús. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso quiere decir que ningún bendecido que sea elegido, llamado y predestinado por Dios está fuera del alcance de Dios. Dios va a alcanzar esa ovejita. Acuérdate que el Señor dijo, dejó 99 y se fue a buscar a una que se perdió. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Por un sacrificio perfecto. Romanos 8:1, por favor. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice, ahora pues, ahora hay un ahora, había un antes. Ahora ha sucedido algo que fue un sacrificio, que entonces podemos darle fin a un efecto del pecado a nuestras vidas. Y ahora hay un ahora. Había un antes, ahora hay un ahora. Mira, ahora pues, ¿cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entendemos lo que es eso, ¿verdad? Entendemos cuando el apóstol Pablo dice los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes andan conforme a la carne? Los que buscan su propia justicia. Ajá. Los que a través de sacrificios les sirven en sus mentes a Dios a través de su carne, pero los que somos espirituales les servimos a través de la fe en Él. Los que andan conforme al Espíritu son los que saben que la justicia solamente se adquiere a través de la fe en Él. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo con el pecado? Condenó al pecado. Lo condenó al pecado. ¿Dónde? En su carne. Porque su carne fue un sacrificio perfecto. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios santo. Quita ese poder del pecado sobre el escogido, sobre el elegido, sobre el llamado, sobre la ovejita descarriada. Ya esa ovejita descarriada tiene una manera de volver al redil, y es a través del don de la fe en Cristo Jesús. Pero es que detrás de ese don y detrás de esa fe hay una vida perfecta. Hay un sacrificio, hay un ser humano en la carne que nunca pecó, pero sin embargo su carne era en semejanza de pecado. Por eso es que él es la imagen de Adán. Adán sí pecó,
Pero a Cristo no lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces fíjate qué bonito esto. Mira, el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley, ¿qué pasó? Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que por creer en Él, la justicia de la ley se cumple en nosotros, como que si nosotros lo hubiéramos cumplido, por un sacrificio perfecto. No hubo ningún tipo de desperfecto en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Él murió dijo: consumado es. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ese sacrificio nos perfecciona. Creo que pongas ahí en tus notas. Este sacrificio perfecto, si es perfecto, no puede hacer otra cosa que perfeccionarnos a nosotros. Hebreos 9:1, por favor. Y esta es una de las porciones bíblicas preferidas mías, ¿saben? Porque explica muy bien, detalladamente, la diferencia o la supremacía del sacrificio de Cristo sobre el sacerdocio levítico y los sacrificios que practicaba el pueblo judío. Que la ley era una sombra, ¿verdad?, de lo que iba a venir. Tú sabes que la sombra se ve oscura, no se ve bien, pero ya el sacrificio de Cristo está claro. ¿Lo tenemos? Hebreos 9. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué era eso? Sacrificios. ¿Sí o no? Sí. Ellos entraban ahí a ofrecer un sacrificio. La pregunta ¿era perfecto? No. Por lo cual no podía perfeccionarnos ¿a quiénes? A nosotros. En el caso de Dios, al pueblo de Israel. Por eso tenían que repetirlo constantemente. Correcto. Por eso que pusimos acá abajo, mira, uno solo. Porque si fue perfecto, no hace falta más nada. Dice el versículo 7: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, sacrificio, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Había que eliminar eso. Por eso es que cuando Cristo murió, ¿qué se rasgó? El velo. Ya entramos libremente al trono de la gracia. Ya no entramos a un tabernáculo terrenal, sino al trono de la gracia, algo celestial. Estuviese en pie. 9. Lo cual es símbolo para el tiempo, ¿qué cosa? Presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ¿qué cosa? Ese culto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí, mi hermano? Limpiando conciencia. Limpiando conciencias de obras muertas. ¿Qué significa una obra muerta? Algo que no produce vida. Nosotros podemos tratar de hacer y hacer y hacer y siempre nos sentimos cortos delante de Dios hasta que confiemos en un solo sacrificio.
Dice el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de qué cosa, de la carne, impuestas ante el tiempo de reformar ¿qué? Las cosas. Venía una reforma y aquí está. Pero estando ya presente Cristo, ¿te acuerdas que leímos? Por el pecado de uno y por la obediencia de otro, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Quiere decir que donde los sacerdotes levíticos entraban era un tabernáculo, cosa terrenal, pero aquí nos está diciendo que Cristo entró en un tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Te acuerdas cuando Él resucitó y le dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre? Él iba a presentar su ofrenda perfecta. Una vez la ofrece, mira, no hay más sacrificio por los pecados. Se acabó. Porque entonces, si fuese lo contrario, el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Porque si el pecado afecta a nuestra vida todavía, entonces, ¿quién paga el precio por ese pecado? Tendría que volver a venir y volver a morir por nuestros pecados. Dice el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mira la diferencia de sacrificios acá. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, ¿cómo? Porque fue perfecto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a ¿quién? A Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Brinca conmigo por favor al versículo 23 ahí. Versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Por eso es que Él dijo, deja que yo tengo que ir al Padre. Él no fue al sacerdote del pueblo ahí donde estaba, en Israel. Cuando resucitó, Él no hizo eso. Él fue a un santuario celestial. Dice el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Te acuerdas que en Romanos dice que Él intercede por nosotros? Esa intercesión de Dios no es como nosotros tenemos el concepto, ¿verdad?, de lo que es una intercesión, que es un hermanito pues ahí llorando por nosotros. No, la intercesión de Cristo es su entrada a ese tabernáculo una sola vez y para siempre. Eso es lo que es la intercesión de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es lo que ha intercedido por ti y por mí para nosotros poder obtener eterna redención. Él no necesita interceder por nosotros porque ya se presentó una sola vez y para siempre. Dice el 25, mira, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice,
De otra manera le hubiese sido necesario padecer ¿cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿qué cosa? El pecado. Wow. Entonces, un solo sacrificio, un sacrificio perfecto, nos ha hecho libres de qué? De la ley, del pecado, de la muerte, de todo. Por eso es que nosotros estamos llamados a vivir una vida agradecidos. Y nosotros debemos de honrar con nuestro proceder esta realidad. Nosotros debemos de honrar con nuestra vida. Mira, con lo que hablamos y cómo caminamos, tenemos que honrar la gracia, porque fue algo gratuito que nos dio. Dios hizo justicia con nosotros. Adán nos contaminó y Él vino y nos limpió. Y nosotros no tuvimos que ver nada con lo uno ni con lo otro. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué va a regresar? Para salvar los que le esperan. Vea el versículo 10 del capítulo 10 el mismo, por favor. Mira el efecto, no es la consecuencia, ¿verdad? Es el resultado de este sacrificio para nosotros. Dice, en esa voluntad somos, ¿qué cosa? Santificados. O sea que tú y yo somos santos, mi hermano. Pero mediante nuestro sacrificio, no puede ser. Imposible. Porque nuestro sacrificio no tiene valor. Si los sacerdotes levíticos necesitaban presentar sacrificio por los de ellos y por los del pueblo, y lo hacían cada año, y no funcionó, es ilógico pensar que nosotros pudiésemos hacerlo, ¿verdad? Pero dice, en esa voluntad somos santificados, y aquí está el medio, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gracias, Jesús. Y ciertamente, porque es una realidad, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, ¿cuántas veces? Muchas veces. Pero acaba de decir que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. El sacrificio de los sacerdotes son muchas veces los mismos sacrificios. ¿Y qué pasa después? Que nunca pueden quitar los pecados. Qué frustrante, ¿no? Qué frustrante tener que sacrificar y sacrificar y sacrificar, y al fin del día no te quita los pecados. Imposible. Por eso es que Cristo tenía que venir y ofrecer un sacrificio perfecto. Claro, versículo 12. Y este es el Superman de verdad, mira. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha presentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El 14, mira, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio perfecto, un solo sacrificio. Gloria a Dios. El sacrificio perfecto, un solo sacrificio. Ahora, ese sacrificio también nos hace completos, y ahí vamos a terminar. Colosenses 2:8. Dice lo siguiente, y este es un consejo muy bueno del apóstol Pablo, mira. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, lo que Cristo ha revelado para nosotros. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa deidad? Dios. Correcto. En otras palabras, toda la plenitud de Dios está ¿en quién? En Cristo Jesús. Y adivina quién está en ti. ¿Quién habita por la fe en nuestros corazones? Jesucristo. En Efesios el apóstol Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En otras palabras, en ti habita
toda la plenitud ¿de quién? De Dios. De la deidad de Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces, siendo así, es lógico el versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Wow. Es lógico. Si en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad, y la deidad es Dios, y Cristo Jesús mora en nuestros corazones por medio de la fe, ¿qué te puede faltar, mi hermano? Nada, estás que completo. En otras palabras, estamos completos por una sola ofrenda y perfectos porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Amén. Gracias, Señor. Vamos a terminar con Filipenses. Filipenses 3. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en ¿quién? ¿Por qué? Porque entendemos lo que Él hizo. Nosotros nos gloriamos en Él y hablamos de Él y hablamos de lo que Él hizo, no de nosotros. Sí, Señor. Yo te dije una vez que aquí yo no hablo de Walter porque como yo no aparezco en la Biblia, no tengo nada que decirte de mí. Aquí el que aparece en la Biblia se llama Jesucristo y Él hizo un sacrificio perfecto. Hizo uno solo, no hizo muchos, porque no hizo falta. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, en Él nos gloriamos. Y no tenemos confianza en la carne, no teniendo confianza en la carne. Y ahí en adelante el apóstol Pablo da una serie de evidencias que él pudiese gloriarse en la carne, pero al final dice que todo lo ha dado por basura para conocer a Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Una preguntita, algo que necesite ser aclarado, algún comentario. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Conclusión, podemos dormir tranquilos sabiendo que el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros nos ha hecho completos, nos ha hecho perfectos. Y lo más importante de todo lo que nosotros aprendemos es que aprendemos del amor de Dios por nosotros, porque todo esto tiene una sola motivación y es el amor de Dios por nosotros. Él nos salvó mientras estamos muertos en delitos y pecados y sin embargo nos resucitó juntamente con Cristo, según lo que dice Efesios 2, 6 o 8 por ahí. Toda la motivación de lo que nosotros aprendemos acá de parte del Señor es su amor por nosotros. Toda la motivación de nosotros hacia las ovejitas que necesitan esta palabra de gracia es el mismo, el amor hacia esas ovejas. No hay otro. Porque la fe obra por el amor, y lo dijimos el otro día. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos